Bueno, buenas tardes. Gracias por esperar estos minutitos también y gracias por conectarse. Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy coordinador del Comité de Docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y les agradezco la conexión, ¿sí? a este nuevo ciclo de webinars que se va a desarrollar los últimos miércoles de cada mes, de acá hasta octubre, ¿sí? Son cuatro presentaciones que vamos a tener desde distintos aspectos que tienen que ver con el paciente crítico crónico. Un tema que a nosotros nos toca mucho, muy de cerca, porque lo vivimos todos los días, hemos adquirido mucha experiencia en el manejo de estos pacientes y la idea es compartir algunas cuestiones desde distintas áreas que tienen que ver con la neurorehabilitación de estos pacientes. Hoy, en particular, vamos a empezar con la presentación del tema, ¿sí? Los aspectos clínicos, el pronóstico, sobre todo yo creo el concepto, que es un concepto que si uno lo busca en los libros de medicina probablemente todavía no haya llegado, ¿sí? Sino que está por ahora solamente en las revistas, ¿sí? Pero el concepto de paciente crítico crónico es algo que no está tan arraigado ni tiene tanta antigüedad como para figurar en los libros. Hoy la presentación va a estar a cargo del doctor Carlos González Maya, que es médico clínico, que es director médico de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y que es jefe de clínica médica servicio de clínica médica del Hospital Alemán también. Vamos a manejarnos con la misma mecánica de siempre, vamos a silenciar todos los micrófonos durante la presentación, vamos a hacer la presentación, la va a hacer Carlos, y después dejaremos abierto el espacio para preguntas. El que no quiera hablar las puede hacer a través del chat también, pero la idea es que compartamos también, abramos los micrófonos y charlemos adultamente con las dudas y cuestiones que podamos tener. Así que, Carlos, te paso silencio mi micrófono también y te dejo libre el tuyo. Bueno, gracias, Hernán. La idea de, como decía Hernán, es un concepto que si bien tiene varios años ya, desde principios de los 80 que se habla de los pacientes críticos crónicos, hay bastante poca evidencia, así que voy a dejar la mayor cantidad de tiempo posible para que discutamos y charlemos ciertas cuestiones que tienen que ver con el día a día de los pacientes críticos crónicos. Más que nada me gustaría que esta charla sea como un disparador y que después entre todos charlemos algunos desafíos que presento al final que me parece que son importantes para que los veamos. ¿Cómo surge un paciente crítico crónico? Bueno, un paciente crítico crónico, yo me siento de alguna forma un poco responsable porque soy uno de los que a veces pasan pacientes a terapia intensiva. Acá en el auditorio tenemos algunos terapistas que también son responsables de que los pacientes vivan más, entonces haya cada vez más pacientes críticos crónicos. Ya vamos a ver a lo largo del tiempo cómo cada vez hay más pacientes de estas características en el mundo. Pero bueno, básicamente un enfermo crítico crónico surge de que tiene una enfermedad crítica aguda, y esa enfermedad crítica aguda puede tener diferentes desenlaces. Puede ser que tenga una recuperación rápida, que es aproximadamente el 50% de los pacientes, entre el 50 y el 60% de los pacientes. Puede ser que el paciente muera en el contexto agudo en los primeros días, que es alrededor del 8 al 10% de los pacientes, o puede ser que evolucione a RMO prolongada, traqueostomía, digamos, y desarrolle una enfermedad crítica crónica y tenga un proceso inflamatorio crónico. Estos son los pacientes que van a evolucionar a lo que nos trae hoy a esta charla. Son alrededor de más o menos entre el 30 y el 40% de los pacientes según la serie que uno mire a lo largo del tiempo. Un poco de la evolución de estos pacientes y cuál es la fisiopatología. No quiero aburrirlos con esto porque no es el motivo de la charla, pero básicamente hay cuestiones que son bastante interesantes, como por ejemplo si el paciente tiene un estresor agudo, una enfermedad crítica aguda como una sepsis o un distrés respiratorio. Ese síndrome de respuesta inflamatorio sistémica puede ser que lleve a un fallo multiorgánico y eso lleva al paciente
a una muerte temprana, que era lo que yo les decía, que es más o menos el 8 al 10% de los pacientes. O puede ser que el paciente siga a lo largo de los días y dentro de los más o menos 8, 10, 14 días logre una recuperación rápida, logre una homeostasis, es decir, un equilibrio de su sistema inmune y se recupere y pueda ser trasladado a su casa. Y como les decía, alrededor de un 40% de los pacientes sufren esto, que es la enfermedad crítica crónica, en donde tienen lo que se llama dentro de sus características el PICS, que es inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Es el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Básicamente hay una disregulación de los mecanismos inflamatorios o proinflamatorios y antiinflamatorios que lleva a que primero el paciente siga con inflamación crónica, pero después los mecanismos compensadores sean demasiado agresivos y haya linfopenia, aumento del PDL1 soluble, predisposición a infecciones y aparecen unas células que también aparecen, por ejemplo, en el cáncer, que se llaman MDSC, que son células de la médula que son supresoras de la médula. Y eso lleva a que tengan una supresión y una disfunción medular, y esa disfunción medular le puede llevar puede colaborar con esta linfopenia que estábamos hablando. Ahora vamos a ver un poquito más cuáles son las características de todo esto, pero esta inflamación crónica lleva a todos estos consecuencias que son, nosotros las vemos todos los días en los centros de rehabilitación, que tenemos pacientes críticos crónicos, son consecuencias muy graves para los pacientes. La definición, ya muchos la saben, hemos tenido varias charlas en Santa Catalina sobre esto. Hay varias definiciones, en algunas charlas que hemos dado tenemos como más de 10 definiciones, pero bueno, las más sencillas son estas de que hablan de más de 21 días de asistencia ventilatoria mecánica con al menos 6 horas por día, o pacientes que estén en 8 días en una unidad de cuidados intensivos y además de estas tengan una de las características que figuran acá como traqueostomía, ACV, sepsis, heridas severas o requerimiento de ventilación mecánica por más de 96 horas. Eso es algo que está aumentando en frecuencia, es lógico porque cada vez los pacientes sobreviven más a las terapias intensivas y se cree, por ejemplo, de algunos datos en Estados Unidos, que la prevalencia es de alrededor de 250.000 personas al año, y en personas mayores de edad, en 75 a 80 años, puede llegar a haber una prevalencia en la población general de 82 cada 100.000 habitantes, lo cual es una prevalencia bastante alta. Si uno ve la evolución a lo largo del tiempo de cuántos pacientes se iban a un centro de rehabilitación o lo que llaman en Estados Unidos un Long Term Acute Care Hospital o los centros donde se ven estos pacientes críticos crónicos, se ve que casi, digamos, se ha duplicado o más, se ha casi triplicado la cantidad de pacientes. Ha pasado de ser del 2% aproximadamente al 5% de los pacientes y eso continúa en aumento, es decir, cada vez más pacientes terminan como críticos crónicos y cada vez más pacientes requieren atención en centros de rehabilitación o centros de weaning, o se los llama de diferentes formas según el lugar del mundo donde uno vea. Como les decía, este estudio de acá abajo muestra cuántos pacientes terminan. Este es un estudio poblacional, perdón, es un estudio de un centro de Estados Unidos que evaluaba pacientes respiratorios y una unidad de pacientes respiratorios y veía cuántos pacientes terminaban, una unidad crítica de pacientes respiratorios, y veía cuántos pacientes terminaban, y más o menos, como les decía, entre el 30 y el 40% de los pacientes terminaban en enfermedad crítica crónica. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que siempre decimos que caracteriza a estos pacientes? Bueno, además lo que les decía de la inmunosupresión, son pacientes que tienen alteraciones cutáneas, que esas alteraciones cutáneas son porque están quietos en la cama, además la piel se ve debilitada por todo el sistema
la disregulación del sistema inmune. Además de eso, son pacientes que tienen alta tasa de desnutrición, entonces están muy expuestos a las lesiones por presión y eso los hace muy vulnerables, no solo a las lesiones por presión, sino también a las infecciones cutáneas. Otra de las cosas que tienen es que tienen una debilidad muy marcada, ya vamos a ver un poco de la fisiopatología, pero básicamente tienen alta tasa de miopatía y neuropatía, tienen, como les decía, alteraciones en la composición de la grasa corporal, pierden proteínas, puede ser que tengan mayor adisposidad, puede ser que tengan masa anasarca y puede ser que tengan, como les decía, pérdida de proteínas y caquexia. Hay cambios neuroendocrinos que están detrás de muchas de las cosas que le pasan a estos pacientes. Suelen tener pérdida de la densidad mineral ósea, suelen tener déficit de vitamina D, y todo eso lleva a algunas alteraciones que vamos a ver un poco más adelante y colaboran con la debilidad de los pacientes. Una característica muy marcada y que la mayoría de los pacientes tienen es que tienen disfunción cerebral, algún tipo de disfunción cerebral. Ya vamos a ver más adelante porque esto es interesante, ya que lleva a que gran cantidad de estos pacientes tengan indicación de algún psicofármaco, y vamos a charlar un poquitito, que es uno de los puntos críticos o de los desafíos que tenemos en los centros de rehabilitación, que la mayoría de los pacientes terminan con una indicación de un psicofármaco, ya sea un antipsicótico o un ansiolítico, al egreso de la unidad de cuidados intensivos y al egreso del hospital, y muchos de estos pacientes, cuando uno los evalúa, no encuentra una razón clara para que esa medicación continúe, pero bueno, lo vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que provoca este estado de inflamación sistémica persistente con alteración de la respuesta endocrina? Bueno, lo que lleva es una alteración de la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior, y lo que esa alteración se debe en general a que las citoquinas y algunas quimoquinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pueden generar daño endotelial y pueden alterar la síntesis de neurotransmisores. Algo parecido ocurre con la debilidad muscular, que además de que se activan proteínas proteolíticas, hay daño microvascular inflamatorio, y eso podría llevar al daño muscular. Una de las cosas que habrán visto en una de las primeras diapositivas era que decía tormenta de genes. Algo interesante que se ha descubierto en los últimos años es que los pacientes que tienen este estado de inflamación persistente sufren una gran cantidad de expresión de los genes de las células que generan mediadores inflamatorios, y no solo eso, sino que además sufren daños o cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son aquellos cambios que sufren los genes que son persistentes, es decir, hay alguna base en el ADN que cambia, y eso genera o se une una proteína al ADN, y eso cambia cómo se expresa y cómo se fabrican las proteínas asociadas a ese gen. Y lo importante y lo interesante es que ese cambio epigenético es persistente en el tiempo, no es algo que es reversible como un gen que se expresa y se deja de expresar. Hace que se siga expresando en el tiempo. ¿Y qué factores hacen que un paciente desarrolle, o cuáles son los factores pronósticos que hacen que un paciente desarrolle enfermedad crítica crónica? Bueno, eso fue estudiado y, por ejemplo, algunos estudios hablan de que el paciente tenga un shock séptico, que durante su estancia en la terapia intensiva, las primeras 72 horas, empeore la proteína C reactiva, o que tengan un APH de más de 26 al ingreso en la terapia intensiva, que tengan alguna infección de organismos multiresistentes, que tengan una infección intracuidados intensivos, o que tengan una fracción de engrosamiento diafragmática menor al 20%, son todos predictores independientes de que el paciente pueda desarrollar una enfermedad crítica crónica. ¿Por qué es importante esto? Porque uno dice, bueno, son medidas que quizás uno en el centro de rehabilitación no las ve tanto, pero ya vamos a charlar sobre qué decisiones tendría que tomar uno cuando los pacientes están en la terapia intensiva, y vislumbrar un poco qué es lo que le va a pasar al paciente. Entonces, si es un paciente que tiene varias de estas cuestiones, es muy probable
que tenga un pronóstico ominoso y que termine con una enfermedad crítica crónica con un pronóstico no tan bueno. Entonces uno ya puede ir detectando aquellos pacientes que quizás no evolucionen tan bien. Si uno se pone a ver retrospectivamente y analiza los pacientes que recibimos en Santa Catalina, infección por organismos multiresistentes, cuando uno ve los ingresos, la mayoría han tenido infecciones dentro de unidades de cuidados intensivos, han tenido shock séptico, es bastante frecuente de ver, entonces son pacientes que vemos bastante frecuentemente. Este estudio lo muestro más que nada, si bien es del 2010, es interesante ver cuántos pacientes es un estudio que juntó varios pacientes con necesidad de ventilación prolongada, es decir, casi dirías sinónimo de enfermedad crítica crónica, y seguían vivos al año, es decir, el pronóstico de estos pacientes, ¿cuál es? Cuando ve las series más grandes, que son estas que les muestro acá, más o menos a los 12 meses, es decir, al año, aproximadamente entre el 30 y el 50% de los pacientes nada más al año siguen vivos. Es decir, son pacientes que tienen mal pronóstico. Si uno lo compara con los pacientes con cáncer, fíjense, este es un análisis de la sobrevida de los cánceres más frecuentes. Fíjense que si uno pone un corte, y esta es la sobrevida de los cánceres a los 5 años, no estoy hablando al año, un corte del 50% de sobrevida a los 5 años, estos pacientes tienen peor pronóstico que un cáncer de colon, que un cáncer de mama, que un cáncer de riñón, que un cáncer de cervix o que un linfoma. Entonces, digo, esto a veces es interesante y lo mencionan varios trabajos de que estos pacientes, como para tener una dimensión del mal pronóstico que tienen, el otro día lo charlábamos en un ateneo de una de las sedes, cuando uno dice, bueno, son pacientes que tienen alto riesgo de que les vaya mal, bueno, quizás uno dice, es importante, pero cuando uno dice, les va peor que un cáncer, ahí es como que uno dimensiona la gravedad de esta patología. ¿Qué es lo que diferencia en cuanto a las características entre un paciente crítico crónico y un paciente crítico y nada más, que después quizás se recupera? En general, las características demográficas son parecidas, pero cuando uno ve, sobre todo la mortalidad luego del alta, la mortalidad luego del alta de los pacientes que tienen una enfermedad crítica y nada más es entre el 10 y el 30%, pero los pacientes que tienen una enfermedad crítica crónica, la mortalidad a los 6 meses es de más del 50%, y la posibilidad de volver a estar internado en un hospital aumenta, y en un paciente crítico crónico tiene una tasa de reinternación del 40% a los 6 meses versus la mitad como máximo de un 20% en los pacientes que fueron críticos. Esto habla de que los pacientes que son críticos crónicos que nosotros vemos, es muy probable que en algún momento tengan una complicación que tengan que volver al hospital. Es decir, cuando uno ya ve entrar un paciente crítico crónico, ya tiene en la cabeza de que es posible que tenga un 50% de chances de que en algún momento lo tengas que readmitir en un hospital de agudos. Y lo interesante también es que la prevalencia de los síntomas, ya sea dolor, debilidad, etcétera, casi todos los pacientes tienen algún síntoma persistente. En cambio, los pacientes que fueron críticos y se recuperaron, es menos probable que tengan estos síntomas persistentes. Por supuesto, los pacientes críticos en su conjunto generan un costo para los hospitales y para el sistema de salud un poco más alto, pues son más frecuentes, pero los pacientes críticos crónicos, en sí, cada paciente crítico crónico representa un costo muchísimo más alto por paciente. Este es otro estudio que mostró un poco qué pasa cuando el paciente persiste más en terapia intensiva. Es decir, bueno, una cosa es un paciente que persiste 14, 20 días en terapia intensiva, pero este estudio mostró qué pasaba con esos pacientes que estaban 40, 50 días en terapia intensiva. Y en ese caso, habíamos visto que más o menos un 5, un 6% de los pacientes terminaban una institución de larga estancia o un centro de rehabilitación, como en el caso de Argentina. En este caso, la cantidad de pacientes que se trasladaba a un centro de larga estancia aumentaba al triple, y es mucho más probable que el paciente
tenga que ir a un centro de rehabilitación. Algo interesante que ya vamos a ver más adelante, pero lo digo ahora, es poco probable que los pacientes, creo que eso estaba acá, fíjense que los pacientes cuando medían cuán funcionales estaban al año, solo el 30% como mucho de los pacientes que tenían una enfermedad crítica crónica eran independientes en 3 de 4 actividades de la vida diaria. Por ejemplo, bañarse, ir al baño, alimentarse y realizar transferencias. Entonces, el pronóstico, más allá de aquellos que están vivos, la probabilidad de ser independientes en 3 de 4 actividades es bastante baja. Lo más probable es que no logren ese grado de independencia. ¿Cuáles son las cuestiones que hacen que un paciente tenga alto riesgo de morirse en estos pacientes que yo les decía que tienen muy larga estadía hospitalaria? Bueno, obviamente la edad en todos los trabajos que se muestran, ya sea en pacientes de larga estadía, en pacientes críticos crónicos, cuando el paciente pasa de los 65 años, tiene un altísimo riesgo de quedar dependiente, un altísimo riesgo de morirse, un altísimo riesgo de quedar con síntomas persistentes como dolor, etc. Entonces, la edad es el factor que más se asocia con outcomes desfavorables, lo cual es lógico, pero bueno, en general, el pico empieza a crecer muchísimo a partir de los 60, 65 años. Obviamente que el paciente sea inmunocomprometido o tenga largos periodos de ventilación. Y acá hay algo interesante también, que la necesidad de diálisis, aquellos pacientes que necesitan diálisis, también es un predictor de muy mal pronóstico en la mayoría de los trabajos que se hayan evaluados. Y que el paciente requiera inotrópicos después de haber estado el día 30 en unidad de cuidados intensivos, es decir, que ya lleva bastante tiempo en unidad de cuidados intensivos y en algún momento intercurre y requiere inotrópicos, probablemente es de mal pronóstico. ¿Cómo abordamos estos pacientes? Bueno, lo que ya todos sabemos y lo que ya todos hacemos, no voy a aburrir con esto, que es lo que siempre hablamos, pero el trabajo interdisciplinario, no hay otro lugar que no se puedan ver estos pacientes que no sea un centro de rehabilitación, por las características que tenemos de la capacidad de trabajar en forma interdisciplinaria, mucho más incluso que en muchos hospitales agudos. Por supuesto, dar un buen soporte nutricional, por supuesto, prevenir las infecciones, hacer mucho hincapié en el lavado de manos, hacer un uso racional de antibióticos, tratar de prevenir usar antibióticos de amplio espectro, optimizar la función, digamos, la disfunción neurológica del paciente y la cognición, destetar rápido, hacer el weaning rápidamente y tratar de canular al paciente lo antes posible y hacer un cuidado integrado de forma paliativa o incluir a un integrante del equipo que tenga conocimiento sobre cuidados paliativos como para favorecer la comunicación de los objetivos terapéuticos y hacer el plan de pase a limitación de los cuidados en el caso de que eso aplique y dar soporte a la familia. Esto es algo muy importante, no es la idea de la charla, pero en sí el tratamiento, pero la comunicación, ya vamos a abordarlo un poquito más adelante, es muy importante porque la comunicación antes de recibir a los pacientes en el hospital muchas veces es distinta o generó una cierta ambigüedad en las familias. Traje 3 desafíos como para que los charlemos. Me parece que son desafíos quizás, si bien los vemos día a día, distintos a los que siempre hablamos dentro de lo que es la enfermedad crítica crónica. Uno es el dolor persistente, otro es los problemas relacionados con la medicación y otros son las cuestiones de las consideraciones éticas y la continuidad de los esfuerzos terapéuticos. Con respecto al dolor, esta es una revisión sistemática que salió hace poco que evalúa cuántos pacientes tenían dolor y cuáles eran las cosas que hacían predecir que un paciente iba a tener dolor
al salir de una terapia intensiva. Y si bien los estudios no eran de muy buena calidad, fíjense que más o menos en los estudios que reportaron a 3 meses, dolor, alrededor de entre el 50 y casi el 80% de los pacientes tenían dolor cuando salían de la terapia intensiva. Eso incluso se mantiene en muchos estudios incluso a los 12 meses o a los 6 meses. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es hacer un buen abordaje del dolor e indagar sobre el dolor, porque el dolor no solo interfiere con la rehabilitación, sino llega a que el paciente esté inmóvil, y al estar inmóvil empeora todo lo que hablamos previamente, lleva a que se prolongue la estadía en los centros de rehabilitación, y todo lo que ya sabemos, obviamente, que es un síntoma que causa gran distrés en los pacientes. ¿Cuáles son los predictores que hacen que uno piense que un paciente puede desarrollar dolor prolongado o puede tener más riesgo de tener dolor al salir de una terapia intensiva? Bueno, esos pacientes que tienen miedo a moverse, esos pacientes que tuvieron sepsis severa, los que tienen déficit de fibras finas, los que tienen periodos muy prolongados de ventilación mecánica, los que tenían dolor antes de entrar a la terapia intensiva por algún otro motivo, y los que tuvieron un síndrome de excitación o que tuvieron un síndrome confusional o agitación luego de la terapia intensiva. Y los que tuvieron, como les decía, no solo ventilación mecánica prolongada por más de 12 días, sino que también tuvieron una estadía en terapia intensiva por más de 15 días. Esos eran aquellos pacientes que tenían más riesgo de tener dolor. Entonces, más que nada me pareció interesante ver esto para ver, más allá de preguntarle al paciente, muchas veces no podemos preguntarle al paciente, y si sabemos que este paciente tenía, no sé, que tiene déficit de fibras finas, que tuvo un periodo muy prolongado en terapia intensiva, etcétera, etcétera, quizás, o que está inmóvil y uno no sabe bien por qué, quizás entender que el paciente puede estar teniendo dolor y tiene que tratar eso. Otro de los problemas que tenemos frecuentemente son los problemas relacionados a la medicación. Es interesante, esta es una revisión sistemática que se preguntó cuáles eran los problemas relacionados. Uno dice, bueno, es bastante lógico, ¿no?, que se hayan preguntado esto, porque nosotros lo vemos en el día a día, no solo en los pacientes que salen de la terapia intensiva y pasan al piso a sala general en un hospital de agudos, sino los pacientes que recibimos nosotros en el centro de rehabilitación. Y los autores de esta revisión sistemática encontraron que entre el 60 y el 100% de los pacientes tuvieron un problema relacionado a la medicación. ¿Cómo definieron problema relacionado a la medicación? Básicamente que el paciente, si hubiese seguido alguna medicación que no tenía indicación, o no hubiese reiniciado una medicación que debía haber reiniciado, que era ya crónica del paciente. Vamos a ver ahora cuáles, pero como por ejemplo drogas para tratar una cardiopatía o drogas para tratar un problema tiroideo, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que uno dice, bueno, la mayoría de los pacientes, casi digamos el 100% de los pacientes tienen problemas, uno dice, bueno, por ahí no le trajo una consecuencia al paciente, pero sí, casi el 90% de esos problemas relacionados a la medicación tuvieron un impacto clínico en el paciente. ¿Qué es lo que encontraron más frecuentemente? Era, como les decía, que no seguían medicación crónica que el paciente recibía antes de entrar a la terapia intensiva, como medicación anticardiológica, anticonvulsivantes, etc. Y otro problema era que se continuaba medicación innecesaria, como los inhibidores de bomba de protones, como el pantoprazol o el omeprazol. Se seguían psicofármacos, especialmente, como les dije antes, antipsicóticos y ansiolíticos. Dentro de los antipsicóticos, el más frecuente era la quetiapina. Y anticoagulantes y analgésicos, especialmente se continuaba mucho opioides, y en pacientes que no tenían ninguna indicación, que ya se les había pasado el dolor, no tenían ningún dolor y seguían con opioides. Evaluaron 2 estudios y vieron cómo eran los problemas de la medicación, tanto al egreso hospitalario como a los 120 días como al año. Y de los que se inició un psicofármaco en la unidad de cuidados intensivos,
entre el 10 y el 60% de los casos, según el estudio que reportaban, pero como mínimo el 10% y como máximo el 60%, continuaban con la indicación de esos psicofármacos que se había iniciado en la terapia intensiva. Y casi, digamos, el 75% de los pacientes que continuaban con el psicofármaco, cuando iban a ver la historia clínica, no veían por ningún motivo por el cual el paciente tenía que seguir con ese psicofármaco. Ya sabemos que eso puede tener un sesgo, porque todos los médicos somos bastante, a veces, desprolijos en registrar los motivos por los cuales se continúa un fármaco en la historia clínica. Es decir, que pudiese estar subregistrado, pero cuando uno ve pacientes, le suena que esto puede ser real. Y otro de los desafíos que tenemos con los pacientes son cómo abordamos la continuidad de los esfuerzos terapéuticos y cómo enfocamos esto en algo que muchas veces y cada vez más, por suerte, se está enfocando tanto desde antes de pasar el paciente a la terapia intensiva como cuando el paciente ya está en la terapia intensiva. Yo creo que ha habido una gran evolución de todos los equipos de tratamiento en muchos centros sobre abordar estos temas, y de hecho muchas de las personas que trabajan en Santa Catalina son terapistas y además tienen una especialidad en cuidados paliativos y dolor. Pero otro de los desafíos que aparentemente en el mundo, no solo para nosotros, es muy frecuente es, bueno, cómo abordamos la meta de tratamientos que ponemos en estos pacientes, considerando lo que hablamos al principio, que el pronóstico no es tan bueno, y cuáles son las barreras y facilitadores para plantear esta charla. Todos los que estamos acá siempre hemos visto algún paciente internado que decimos, la verdad que si fuera yo no me gustaría estar con todo esto, o si fuera mi mamá o algún familiar, no me gustaría que me hagan todo esto, ¿sí? Y sin embargo, lo hacemos. Bueno, eso no es un problema nuestro nada más, es un problema del mundo que está viendo cómo abordarlo. Esta es una revisión sistemática, una metasíntesis, en donde evaluaron cuáles eran las barreras de los profesionales para enfocar estos temas o para abordar estos temas. Y una de las primeras cosas que mencionaban en el mundo es que hay expectativas moralmente ambiguas del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, desde el inicio, cuando un paciente pasa a unidad de cuidados intensivos, moralmente ambiguas se referían a que, bueno, tiene muchos beneficios y tiene muchos perjuicios y tiene muchos potenciales riesgos estar en una terapia intensiva, y tenés que tomar decisiones de tratamiento que son ambiguas. Los profesionales, y una de las cosas que más me llevé de esto es que no solo muchas veces daban un espacio limitado para reflexionar con las familias y reevaluar los pacientes con enfermedad crítica crónica como una fase liminal. Liminal se refiere a que estás en un estado umbral entre el vivir y el morir, y les costaba mucho reflexionar con las familias en algunos pacientes que estaban en este estado de umbral, qué hacer y si seguían para el lado del morir o no. Y otra de las cosas es que, otra de las barreras es que muchas veces estas cosas que nosotros a veces pensamos, que decimos, ¿por qué voy si no haría esto con mi familiar, o no haría esto, o no querría que hagan esto si fuera yo, y no lo expresan porque tenían miedo a que si expresaban una opinión de ese tipo, esa opinión pudiera ser contraria a una creencia cultural, espiritual o social, en donde en muchas sociedades predomina la preservación de la vida por sobre todo, y sobre cualquier tipo de medida terapéutica. Y en general los profesionales de la salud estamos criados y nos formamos en la facultad sobre todo para tomar decisiones en base a señales biomédicas de supervivencia y tratar una escala, un valor de laboratorio, etcétera, y mantener a los pacientes y a las familias con la esperanza de que se va a producir un milagro. Eso sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Y en cuanto a las barreras de las familias, muchas veces una de las cosas más importantes que me llevo es que los que eran los subrogados o la gente que decide por el paciente que no puede decidir en ese momento,
no tenía hablado el tema con esa persona, nunca había hablado sobre qué hacer en una situación parecida y tenía que, ante la duda o ante esta ambigüedad que mencionaba antes, tomaba una medida o tomaba una decisión que aparentemente iba con las expectativas sociales y culturales de seguir con la vida. Y algo bastante interesante y bastante frecuente, los autores de esta revisión lo que hicieron fue, además de hacer una revisión sistemática, entrevistar a profesionales de la salud y a entrevistar a familiares y pacientes que tuvieran enfermedad crítica crónica. Y una constante es que los familiares tenían como una ruptura de confianza con los equipos terapéuticos, tenían una situación de enojo y también de culpa por haber elegido continuar con medidas que por ahí después retrospectivamente le parecían que habían sido excesivas, pero sobre todo esta cuestión de enojo y ruptura de confianza cuando veían que su familiar no terminaba de mejorar y entonces veían como que los profesionales no cuidaban adecuadamente a sus seres queridos. Entonces, esto creo que también es una cosa un condimento que le agrega mucha complejidad, porque muchas veces nosotros que vivimos con la queja constante de los familiares, ya recibimos familiares que tienen cierta ruptura de confianza con el equipo terapéutico y hay que construir desde ahí. ¿Cuáles son los facilitadores para establecer estas charlas con los pacientes y con los familiares? Bueno, claramente uno de los facilitadores eran que los profesionales estuviesen dispuestos desde sus creencias a abrir puertas, o también sus creencias podían cerrar las posibilidades de que las familias consideraran un objetivo de buena muerte o de limitación de los esfuerzos terapéuticos. También otra de las cosas que era un facilitador, por supuesto, y es casi una verdad de perogrullo, es que los tomadores de decisión sustitutos, es decir, los familiares o los allegados de los pacientes, cuestionaran qué calidad de vida estaban teniendo esos pacientes y hicieran del lado desde la familia, llegase un cuestionamiento y dijesen, bueno, quizás hasta acá tenemos que llegar. Y otra de los facilitadores fue que hubiera una buena comunicación de los objetivos de atención, sobre todo del pronóstico, en las primeras 72 horas de admisión a la unidad de cuidados intensivos, y después, una vez que los pacientes pasaban a enfermedad crítica crónica, que hubiese una reevaluación, en algunos lados decía diaria o en algunos lados decía semanal, de cuáles eran los objetivos de tratamiento con ese paciente. Esto me pareció algo interesante. Si uno busca las evidencias sobre qué hacer con los pacientes críticos crónicos, lo cierto es que si ponen PubMed Post-Intensive Care Syndrome y Chronic Critical Illness, como para ampliar un poco la búsqueda, vemos que no hay mucha bibliografía que mencione estas condiciones. Fíjate que desde el año, qué sé yo, se ha empezado desde el año 2012, 2013, más allá de que se habla de esto, como decía Hernán, en los libros mucho no aparece, desde el año 80 y pico. Si uno, lo que está en azul, el piquito arriba, que es 1, es si uno filtra por estudios aleatorizados, es decir, que se supone que quizás en cuanto a decisiones terapéuticas nos brindan mejor calidad de evidencia, hay muy pocos estudios aleatorizados. Y más allá que, como les decía, es una condición muy frecuente, la cantidad de estudios publicados por año es muy baja y tenemos que tomar entonces decisiones, y yo creo que, y ese es el orgullo de trabajar en un lugar como Santa Catalina, con gente que sea especialista, y la opinión de los expertos acá, cuando hay falta de evidencia, creo que es muy importante. Dejo como propuesta, como en última instancia, este trabajo que propone un checklist para abordar a los pacientes con enfermedad crítica crónica, que si bien es un poco lo que hacemos, está bueno porque organiza un poco todo lo que hacemos y nos da un checklist para realmente revisar a ver si alguna cosa nos faltó. Una de esas cosas es lo que les decía, que creo que no hacemos sistemáticamente. Si bien lo hacemos, creo que no lo hacemos con cierta sistemática, el tema de revisar los fármacos. Esto es una revisión sistemática que está hecha en Canadá. Perdón, no una revisión sistemática, sino una revisión de varios centros que interrogaron a gente de distintos centros y los entrevistaron, y también le hicieron entrevistas a familiares y le hicieron entrevistas a profesionales.
de trabajo social, TO, Kine, médicos, etcétera, e hicieron una revisión también como el otro trabajo. Y dijeron, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes que tienen una enfermedad crítica crónica? Bueno, tenemos que involucrar a los pacientes y su familia en determinar cuáles son los objetivos terapéuticos. Entonces te dicen, bueno, tenés el checklist de qué es todo lo que tenés que hacer para involucrar a los pacientes y a los familiares en los objetivos terapéuticos. Una de las cosas interesantes que dice, que siempre nosotros insistimos y estamos de acuerdo en eso con Julieta, es que los familiares y los pacientes deberían participar de ver cómo sus pacientes o digamos, sus allegados que están internados están rehabilitando o cómo están evolucionando. Una de las cosas que también promueven es que obviamente el paciente esté confortable físicamente, entonces hay que minimizar la contención de los pacientes, tratar de minimizarla lo más posible y evaluar todos los días y en forma permanente por parte de todo el equipo de salud si el paciente tiene algún síntoma de disconfort como dolor, falta de aire, cansancio, sed, etcétera, etcétera. Promover el sueño y algo interesante es que dice que los pacientes habría que preguntarles cuál es la mejor forma de dormir y usar las preferencias del paciente para que pueda dormir mejor, que no es menor poder dormir en un centro asistencial de donde hay internación. Por ejemplo, hay pacientes que les gusta dormir más del lado derecho, pacientes que les gusta dormir más del lado izquierdo, pacientes que prefieren dormir con la luz apagada, prendida, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente promover el autocuidado, eso es algo que se hace y tratar de destetar o generar hacer un winning precoz. Como les decía antes, más allá de optimizar la terapia física, todo eso que ya sabemos, minimizar el riesgo de delirio y dentro de las estrategias para minimizar el riesgo de delirio, además de tratar de minimizar el uso de ciertos medicamentos y revisar los psicotrópicos que el paciente recibió durante la estadía en terapia intensiva, insisten en disminuir la contención física y disminuir ciertas cuestiones como bañar a los pacientes por la noche o prenderles la luz o tener ruidos durante la noche, lo cual puede favorecer que el paciente tenga un síndrome confusional y siempre tener un equipo de especialistas que uno los pueda llamar si considera que el paciente tiene una necesidad, como por ejemplo psicología, trabajo social, o un consejo espiritual, es decir, puede ser desde alguien de la religión o alguien, un filósofo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como mensajes finales, pensé que iba a tardar un poquito menos, les pido disculpas. Creo que es importante la comunicación y hablar sobre el pronóstico y los objetivos del paciente y la familia en forma periódica, no solo al ingreso, sino después ir reevaluándolo durante toda la internación. Siempre, como les decía, reevaluar las metas terapéuticas y definir si hay una necesidad de limitar los esfuerzos terapéuticos que uno está realizando con el paciente y me parece importante reevaluar la medicación al ingreso y además reevaluarla periódicamente y que todos desafiemos esas medicaciones que tiene el paciente indicadas a ver si realmente las necesita o realmente no las necesita. Porque creo que no solo es algo que vemos en la práctica, sino que cuando uno revisa la bibliografía, está lleno de trabajos que muestran que casi te diría todos los pacientes que llegan, que vamos a recibir, alguna macana con la medicación tiene, así que no nos equivocamos si creemos que ese paciente tiene algo para cambiarle de medicación al ingreso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Realmente muy, muy interesante, sobre todo que no es la primera vez, ¿sabes?, que te escucho hablar de este tema y sin embargo dijiste muchas cosas nuevas. Así que me gustó mucho el enfoque, sobre todo el dividir también muchas cosas que son mejorables, ¿no?, que son tratables y que son
hacer un poco más eficiente nuestro trabajo, ¿sí? Hay otras que claramente no vamos a poder actuar sobre la tormenta epigenética de los pacientes ni sobre las citoquinas, por lo menos por ahora estamos un poco lejos y tampoco en el momento de la clínica de rehabilitación sería eso. Pero sí hay un montón de medidas que dependen de nosotros y que se pueden tomar y que vos lo ibas diciendo y yo estaba pensando justamente en un checklist de medidas, ¿no? Desde las luces, desde el control de la medicación. Bueno, estamos en algún plan para revisar obligatoriamente la medicación, así que eso yo creo que nos va a venir bien. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere, sin necesidad de levantar la mano, abrir el micrófono. Sí, por otro lado, una cosa, agrego yo algo, ya que nadie Vale, agrega. el micrófono abierto. Hay que decirlo, yo iba viendo ese checklist y la verdad que me sentía y decía, bueno, estoy orgulloso de estar en Santa Catalina, porque la verdad que muchas de esas cosas se cumplen sin necesidad de un checklist, pero uno descansa en que tiene un equipo de kinerespi excelente, descansa en que tenés un equipo de kinemotor excelente, tenés fono, TO, tenés musicoterapia, tenés trabajo social, tenés, bueno, neuropsicología, no me quiero olvidar de nadie, enfermería que evalúa las Te necesidades del metiste en paciente. un berenjenal. Tenés, no, pero quiero decir, cuando vas revisando ese checklist, tenemos todo para hacerlo. Y quizás lo puse como una propuesta porque me pareció que quizás nos puede ordenar en algunas cosas que por ahí todavía no estamos ordenados, como por ejemplo esto que decías vos, de revisar la medicación, de revisar que el paciente tenga la luz apagada de noche, que el paciente duerma del lado que le gusta dormir, qué sé yo. Cosas que quizás parecen mínimas, pero no son tan mínimas. No manearlo a la madrugada, bueno, hay varias cosas. Y una de las cosas que sí también creo que son mejorables, pero que ya dependen del sistema, es a lo mejor tener una entrevista o por lo menos, sino que la gente de las terapias intensivas tenga otro tipo de comunicación también con las familias, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces pasamos al paciente a una clínica de rehabilitación, y estoy haciendo comillas en el aire, y la verdad que no todos los pacientes van a rehabilitarse, ¿sí? Más bien los pasamos a una clínica de cuidados críticos crónicos en muchos casos, y no de rehabilitación. Y esas diferencia semántica no es menor, no es sutil. Y la familia a veces no viene con Sí, toda la información adecuada, y tenemos que darla lo antes posible, sí, ¿sí? yo creo que No un mes después. sí, y se confunde muchas veces rehabilitación con independencia funcional. O regreso al estado previo del paciente antes de que sufra esta enfermedad crítica aguda, que después lo llevó a su enfermedad crítica crónica. Y así que creo que eso es algo que se confunde. La gente piensa que la rehabilitación es sinónimo de que va a volver a estar como estaba antes. Sí, sí. Y la evidencia muestra que lo más probable es que no quede con independencia funcional. Eso es lo más probable. La palabra engaña un poco, Sí. rehabilitación, ¿no? Bueno, no sé si alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere contar experiencia. Yo, bueno, Carlos, felicitarte y agradecerte por la charla y a Hernán, obviamente, por la organización. Creo que la verdad que el tema es muy, muy importante. Es necesario que difundamos lo que se hace y lo mucho que hay que hacer por estos pacientes. Y creo que desde el punto de vista conceptual, uno siempre critica como médico y a veces cuando hace investigación decir, bueno, el término está bien utilizado, o sea, por qué es crónico. Cada vez uno lee que se achica más la ventana para hacer el diagnóstico o la sospecha de que es un paciente crítico crónico. Empezamos con esos 28 días, hoy hay algunas publicaciones que dicen 8 días, y si ya el paciente tiene factores de riesgo para convertirse en un paciente crítico crónico, ya estaríamos en condiciones a los 8 días de decir eso. O sea que claramente la palabra crónico, depende cómo uno lo defina, se aplica o no se aplica, pero creo que el concepto más importante en la definición del paciente crítico crónico es que es aquel paciente que ingresa a una terapia intensiva, a una unidad crítica,
y que la causa por la cual el paciente ingresa ya está prácticamente resuelta, sin embargo el paciente requiere sostén crítico para poder sobrevivir. Entonces, independientemente de la causa primaria de la internación en la terapia intensiva. Y eso es lo que genera la gran carga de morbilidad y el outcome final, donde uno mide realmente el impacto de la enfermedad crítica crónica, que es en la mortalidad al año. O sea, estos pacientes mueren, la mitad de los pacientes, 1 de cada 2, mueren al año. Entonces, realmente ese es el outcome más importante, y con esa información uno debería hacer una comunicación formal con la familia desde el día 1, coincido con Hernán en la terapia intensiva, hacer una correcta transición al centro de rehabilitación para que se comprenda cuáles son los objetivos funcionales de rehabilitación, y en el centro de rehabilitación claramente esclarecer estos conceptos que creo que son fundamentales, digamos, qué pronóstico tiene en la recuperación. Uno a veces ve que en la transición de una unidad aguda a un centro de rehabilitación falta información y la familia viene con una expectativa muy alta de que viene a recuperarse o a rehabilitarse 100%, y claramente no es algo que vemos. Y después el otro punto muy importante es la alta carga de enfermedad, ¿no? O sea, son pacientes que tienen una alta complejidad clínica, ¿sí? Por eso todo lo que vos mencionaste de los dominios que están afectados en estos pacientes son los que nosotros tenemos que tratar, no solamente de revertirlos cuando ya el paciente llega, por ejemplo, con una escara, desnutrido, con alasarca, con trastornos cognitivos no detectados en la terapia intensiva, etcétera, sino prevenir que eso no siga ocurriendo en el centro de rehabilitación, porque como dijimos, estos pacientes son crónicos, toda la cascada fisiopatogénica sigue en curso. Entonces uno en el centro de rehabilitación, incluso uno de los objetivos de la rehabilitación es prevenir que esa cascada fisiopatogénica siga y genere más comorbilidad en pacientes que son clínicamente complejos. Por eso es muy importante el trabajo, como decía Carlos, en equipo, entre el equipo de rehabilitación y la parte de clínica médica, porque sin una cosa no tenemos la otra y viceversa, y creo que eso es lo más importante, digamos, del trabajo en un centro de rehabilitación. Así que bueno, nada, opinión nada más, y como para hacer un cierre de lo que puedo hablar yo, que es de rehabilitación. Así que bueno, gracias. Gracias, Julieta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, Carlos. Hola, Hola. estoy agradecido de traer la presentación. Interesante los conceptos, los temas que se tocaron. Estás hablando desde Chile, supongo. Desde Chile, sí, Ah, desde bien, Chile. está bien. Sí, sí. Contexto es que yo soy fisiatra y soy residente intensivo en el Hospital de Salvador acá en Santiago, de Chile. Eh, Estamos en un proceso de exploración, si le pudiéramos llamar así, respecto a cuáles son los roles del médico rehabilitador en UPC en agudo, ¿ya? Que es algo que estamos desarrollando. Efectivamente, una mirada desde la rehabilitación médica en el agudo implica sobre todo acciones preventivas. Eso nosotros lo sabemos. Y también sabemos que hay manejos desde el fisiatra, acá en Chile los rehabilitadores le llamamos fisiatra, no Sí, médico acá también. rehabilitador. Sí. Acá también. ¿No? De los médicos fisiatras hemos generado lineamientos respecto a a las intervenciones que son más prioritarias de hacer. En ese sentido, los manejos de los grandes síndromes discapacitantes o la prevención de estos grandes síndromes discapacitantes la venimos haciendo desde el momento cero. Y esto significa, por ejemplo, optimizar posicionamiento, la protección articular, evitar las polineuropatías o las mononeuropatías múltiples del paciente crítico, que sabemos que muchas de ellas vienen condicionadas por hipoxisquemia acidosis, pero hay otras que vienen también condicionadas por condiciones mecánicas, ¿no? Andarse en un trono, por ejemplo, etc. También los aspectos nutricionales, también el manejo de la arquitectura de sueño, también el manejo de la mecánica diafragmática frente a estrategias distintas de ventilación, también el manejo psicofármaco o neurofármaco, llamémoslo de alguna manera, porque también nosotros tenemos cosas que aportar desde el aprendizaje y el control motor y cómo los distintos, comillas, psicofármacos interfieren con eso. Y el manejo, que yo creo que es un tema súper importante, el manejo del dolor refractario opioide en UPC.
que también es un tema que nosotros contribuimos en abordar respecto a estrategias de sensibilización a opioides. Pero cuando uno revisa todo esto, busca el perfil, digamos, del médico rehabilitador en agudo, es poco lo que encontramos. O sea, yo, mi tesis de magíster de intensivo la hice en eso, justamente porque era poco y nada lo que había para revisar y estudiar respecto al tema. Entonces, me parece interesante que existan estas instancias para poder hacer diálogo y poder compartir experiencias, porque en el fondo creo que hay un espacio de transición desde las acciones de rehabilitación en el agudo y la rehabilitación del subagudo crónico, que no existe. O sea, al menos acá en Chile, por lo menos, no tiene no tiene una estructura creada. Y eso también se construye desde, creo yo, el diálogo y la interacción más fluida con, por ejemplo, los especialistas del intensivo. Y de ahí recojo también lo que se había comentado anteriormente respecto a cómo establecemos pronósticos en la enfermedad crítica crónica, ¿cierto? Y en el PICS. Y lo que nosotros hemos estado estudiando es la relación entre la medición de intensidad en OXA y la fragilidad clínica del sujeto. Entonces nosotros estamos tratando de medir escalas de fragilidad clínica, cruzarla con una escala con algún score de disfunción orgánica, como el SOFA, por ejemplo, y sabemos que el producto fragilidad clínica SOFA es muy predictor de enfermedad crítica crónica. Y eso al margen de los días de ventilación mecánica, al margen del uso vasoactivo, al margen del uso de inotropo, al margen del uso de aminoglicósidos, porque básicamente todos hablan de lo mismo, de la inestabilidad y de la disfunción orgánica múltiple que tiene ese sujeto. Entonces, desde ahí también creemos que eso se puede construir como una herramienta para definir mortalidad, letalidad y también para guiar directrices anticipadas, que podría ser un insumo más para poder presentarse frente a la familia, y nosotros en este momento estamos intentando protocolizar el poder decirles a las personas con un poquito más de números, tal vez, cuál es la probabilidad de que recupere movilidad después de que pase de esto, cuál es la probabilidad de que recupere independencia en actividades de vida diaria, cuál es la probabilidad de que recupere independencia ventilatoria. Y eso, cuando se lo decimos a las personas, parece ser mucho más sencillo para ellos el operar con la decisión de pronto hacer un manejo proporcional. Y también nos damos cuenta en eso que cuando los otros profesionales trabajan con nosotros y comentan con nosotros, por ejemplo, llámese kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, enfermeros, ellos también son mucho más sensibles a la fragilidad del sujeto versus nosotros. Cuando nosotros somos residentes de un intensivo y decimos, oye, esta es una condición que es corregible, resulta que viene la enfermera y te dice, oye, pero mira cómo está el paciente, está desparramado en la cama. O sea, no te estás dando cuenta que hay un elemento de fragilidad que no te está acompañando en esa decisión. Hay un sentido común que uno no lo usa tanto, digamos. Sí. Carlos. Perdón, no, el otro Carlos. Carlos. Justo se llaman los dos Carlos. Todos igual. No, Carlos Pizarro, ¿te corté o querías seguir? Porque el otro Carlos quería contestar. Es una situación ambigua. Está bien. Muchos Carlos. No, apoyar un poco lo que decía mi tocayo. Es verdad que es difícil cuando uno lee estudios sobre cuál es el impacto de la rehabilitación temprana en las terapias intensivas. No hay mucha evidencia de que haya mostrado un beneficio en mortalidad, pero cuando se hace supervisado por un fisiatra y con un plan específico, eso sí tiene una diferencia en desenlaces funcionales a mediano y largo plazo, y incluso en la mortalidad. Entonces, eso aumenta la calidad de la evidencia o la confianza que uno tiene en la evidencia de que la intervención puede ser beneficiosa, sobre todo cuando uno lo mide en forma general y dice, bueno, terapia temprana, terapia física temprana en unidad de cuidados intensivos quizás no muestra diferencias estadísticamente significativas, pero cuando ve que hay ciertas cuestiones que están planificadas con una estrategia particular, sí impactan, eso aumenta la confianza en de que probablemente esa intervención sirva. Y por otro lado, también apoyar lo que decía, que en general pasa que en estos estudios que revisaron la evidencia que había sobre cuáles eran las perspectivas de los familiares y de los pacientes, esta sensación de enojo, de culpa, muchas veces estaba dada porque
por la sensación de que se tomó una decisión sin información, desde el desconocimiento. Es como que el familiar dice, bueno, yo no sabía que esto era tan grave y si no, quizás hubiese hecho otra cosa. Y bueno, me parece que es interesante. Incluso lo veo hasta desde el previo al pase de la terapia intensiva, cuando el paciente desarrolla la enfermedad crítica y entra a un servicio de emergencias o desarrolla la enfermedad crítica en una sala de internación general en un hospital de agudos, probablemente ahí ya podamos tener ciertos indicios de lo que va a pasar con el paciente y ser un poco más cautelosos en si realmente queremos que ese paciente pase a la terapia intensiva, que ese paciente sobreviva y que ese paciente quede con dependencia funcional. Yo para agregar algo a lo que dijo Carlos, pero el de Chile, es como que creo que los médicos rehabilitadores debemos meternos en las terapias intensivas, debemos meternos, digamos, para el trabajo interdisciplinario, generar la necesidad de la rehabilitación y de la mirada del médico rehabilitador, creo que eso es clave. Y lo otro, hay un montón de conceptos que tienen que ver con rehabilitación que por ahí el médico general y el médico intensivista no lo tiene, entonces es importante que ser parte de un equipo interdisciplinario donde todas las voces sean importantes y donde todas las sugerencias ayuden a mejorar al paciente. Y creo que es importante, como mencionaban los dos, que uno debería hacer un análisis y un balance acerca de esos factores pronósticos premórbidos, o sea, previo a la terapia intensiva, aquellos que son propios de la terapia intensiva y los que son posteriores, y ahí los intensivistas y los neurointensivistas tienen un gran desafío que es mejorar esa información que comparten en el posagudo, que muchas veces uno recibe epicrisis o informes de terapia intensiva con información faltante. O sea, para nosotros los rehabilitadores es muy importante el estado cognitivo, cómo era el estado premórbido, si hubo indicios de estrés postraumático, si hay un PICS familiar que pueda complicar después la rehabilitación y que tengamos que abordar a la familia de otra manera. O sea, creo que eso es muy importante, empezar a educar a los profesionales más importantes de las terapias intensivas. Y también lo otro que sirve es como categorizar de entrada bien a los pacientes, ¿sí? No es lo mismo un paciente crítico crónico porque sufrió un estrés respiratorio, o porque tenga una enfermedad obstructiva, o porque tenga enfermedades no obstructivas como las neuromusculares, que obviamente el pronóstico es totalmente diferente, y el abordaje de rehabilitación obviamente debería ser personalizado a esa condición específica que le genera el estado crónico y crítico. Y a veces los pacientes son tan complejos que tienen una combinación de estos factores. Entonces, la categorización y la descripción pronóstica inicial creo que es relevante, porque eso es lo que nos va a determinar qué programa de rehabilitación personalizado necesita ese paciente, y en función de esa interpretación y ese análisis es lo que uno va a compartir con la familia, basado en los elementos que te da el propio paciente, claramente. Y la voz del equipo interdisciplinario, que eso creo que es fundamental. Gonzalo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, por ahí, para los que no me conocen, yo, Carlos de Chile, también soy médico fisiatra, bueno, trabajo acá en la Clínica Santa Catalina, y un poco, a ver, es para concluir en que obviamente todos estamos de acuerdo en que la rehabilitación en centros de agudo es indispensable en una terapia intensiva, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, estaría bueno presentar esta misma charla en congresos de terapia intensiva, de UCI, ¿no es cierto? A ver, porque tenemos que tratar, acá en la Argentina la verdad que tampoco, ahí como en Chile están intentando formar centros de rehabilitación en la parte aguda, acá en la Argentina la verdad que son contados con las manos, y mucho menos también aquellos Pero lugares igual se que está trabajando, Gonza, bastante. Ahora en noviembre hay un congreso internacional en Buenos Aires de intensivismo, y hay todo un capítulo de buenísimo. rehabilitación. Bueno, ahí es lo que apuntamos, ¿viste? Tratar de difundirlo porque sabemos los beneficios. ¿Y por qué? Digo esto, un dato más estadístico nada más, que este paciente crítico crónico, ¿no es cierto? La sobrevida de aquellos pacientes, creo que vos lo dijiste, Juli, Carlos también, al año es cerca del 50%, 45%, pero la sobrevida del paciente crítico crónico independiente, ¿no es cierto? Que eso es lo que trabajamos los rehabilitadores, lograr la independencia funcional,
es entre el 9 y el 12% al año. O sea que la verdad que la disfuncionalidad que va a tener este paciente es muy alta también. Entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos tratar de evitar y mejorar muchos esos porcentajes, ¿sí? Pero bueno, nada, en conclusión eso es lo que quería aportar, ¿sí? Gracias, Gonza. Sí, está buenísimo que en un capítulo o que en un congreso de terapia intensiva ya por lo menos figure la palabra rehabilitación. Yo me acuerdo que me sorprendí gratamente cuando no hace tanto tiempo vi TEO en terapia intensiva. O sea, acá estoy viendo que hay por lo Sí, menos yo te digo que dos TEO viendo, Mariana y hace Valentina. varios años que voy a Chile a dar charlas y las terapias intensivas de Chile tienen TO, KINE y después de la pandemia aumentaron un montón los cupos. Y en Acá todas Argentina no también, ¿eh? Sí, sí, pero no todas lo tienen y no empezaron hace tanto tiempo. Así que buenísimo. Carlos, levantaste la mano, ¿no? Carlos de Chile. Sí, sí. Bueno, hay distintos hospitales en los que nosotros estamos avanzando con tener profesionales profesionales de rehabilitación en las unidades de intensivo. Particularmente en el hospital en el que yo trabajo, estamos intentando armar un modelo para asegurar continuidad, digamos, y hacer la atención bedside de los pacientes desde estos profesionales de rehabilitación. Estamos generando el modelo para destinar horas protegidas de una dupla terapeuta ocupacional con audiólogo para cada unidad intensiva del hospital. Y esto con miras también a poder hacer el aporte desde la multidisciplinaridad de profesionales de rehabilitación a lineamientos de manejo que los proponen las mismas PADIs, por ejemplo. En el sentido de que si vamos a hacer un sistema de ventanas de pseudoanalgesia para pacientes UCI, un ideal, digamos, adaptado a lo que está propuesto por las guías clínicas es que pudiera ser con presencia de todos los profesionales, que hubiese kinesiólogo y fonoaudiólogo para optimizar el manejo de las emergencias de vía aérea en la persona que está despertando, que hubiese terapia ocupacional para poder hacer el manejo ambiental, la orientación a realidad y la prevención de delirium, que hubiese fisiatra a la mano ahí para poder hacer el manejo agudo dolor, para que la experiencia del retiro de la pseudoanalgesia no sea traumática, porque muchas veces lo que nos pasa es que rebotamos, ¿cierto? Rebotamos del RAS, del SAS, de la escala que usen, a un estadio más profundo porque la persona tuvo un mal despertar. ¿Y cuántos de esos males despertares, por ejemplo, eran manejables? Entonces, desde ahí, y yo creo que ese es un rol importante que podemos tener nosotros como equipo de rehabilitación en el agudo. Y lo otro que también, y particularmente desde los fisiatras, creo que, porque les cuento desde la experiencia que me ha tocado a mí, mucho, yo soy el interconsultor mayor de UCI en mi hospital y me toca ver muchos casos de la UCI, de debilidad adquirida en UCI, como el espectro del crítico crónico, digamos, lo neuromuscular es lo que más nos toca a nosotros en relación a movimientos, que no lo son, que son diferenciales. Y son diferenciales porque estamos hablando de transparencia disarmónica, porque estamos hablando de transparencias asimétricas, porque estamos hablando de parencias con compromiso de par craneal, que eso no fisiopatológicamente no coincide con el estrés, hipoxia, isquemia, acidosis que uno esperaría de nervios largos, músculos grandes. Entonces, desde ahí aparece también la necesidad del estudio diferencial, ¿eh? Y cambia el pronóstico de la persona por el hecho de saber que tenía una variante de Guillain-Barré y no una debilidad de UCI, por ejemplo. Y lo mismo con el deterioro cognitivo y los delirios. Entonces, en ese sentido, creo que la colaboración nuestra en el agudo en relación a el apoyo diagnóstico que podemos hacer y en relación a el apoyo terapéutico, también en relación a estrategias farmacológicas para el manejo de dolor refractario opioide, para las disfunciones ejecutivas en aspectos motores o en aspectos cognitivos, creo que también es importante. Entonces, en la medida de que podamos dar el continuo de rehabilitación desde el agudo, y esto, por supuesto, no se malentienda, sin ninguna intención de quitarle espacio a los intensivistas, ellos son las estrellas de la noche, nosotros estamos al lado, ayudar. Pero si sabemos que podemos hacer eso desde el momento cero, eh, creo que es muy probable que los números que vemos ahora, que son un poco desalentadores, no lo sean tanto y que los pacientes cuando llegan finalmente a los dispositivos de larga estadía no lleguen tan deteriorados, desde lo cognitivo, desde lo motor, desde lo sensorial, que creo que los elementos sensoriales son poco visualizados, incluso por nosotros los rehabilitadores. Entonces, desde
desde un paradigma médico, podría decirlo así, porque creo que las otras profesiones también tienen tienen sus riquezas que entregar en este punto, pero desde un paradigma más médico en relación a dar un poquito más de estructura al ejercicio diagnóstico, de saber qué es lo que pasa, por qué le está ocurriendo esto a la persona, qué tipo de déficit tiene y si se explica por la patología de base, y luego el apoyo con estrategias farmacológicas guiadas a eso, creo que es un plus que podemos articular desde el momento cero y que creo que es muy valioso que se siga continuando hasta el periodo después de el dispositivo de larga estadía y la rehabilitación subaguda crónica. Sí, creo que eso que decís es muy importante, sobre todo porque, bueno, hoy no hay tanto dispositivo post-terapia intensiva, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, los pacientes quedan mucho tiempo en terapia intensiva, donde en países desarrollados ya se cumple a los 8 días, criterio de crítico crónico ya se derivaría y no quedaría crónicamente internado en una terapia intensiva. No es lo mismo, o sea, no es sinónimo tener una enfermedad crítica crónica a decir que uno tiene que estar, que el paciente tiene que quedar en la terapia intensiva. Como no hay en Latinoamérica y en países en vías de desarrollo dispositivos de continuidad de cuidados, el paciente queda confinado a la terapia intensiva y si esa terapia intensiva no tiene rehabilitación, y bueno, las chances son mínimas, digamos. Creo que la rehabilitación, por eso el concepto de rehabilitación hay que empezar a incorporarlo en las terapias intensivas, y no necesariamente el concepto de rehabilitación tiene que ver con restauración de la función perdida. Hoy en día uno ve muchos médicos, incluso de renombre, que le dicen al paciente cosas que no son objetivos reales de rehabilitación. Creo que el enfoque, o sea, sabiendo, por ejemplo, si es una enfermedad neuromuscular, sabiendo el pronóstico que tiene poca chance de salir de ese respirador, lo que le puede uno ofrecer desde la mirada de la rehabilitación es enorme y no tiene techo, digamos, si está manejado por un equipo interdisciplinario que conoce los conceptos de rehabilitación y lo que realmente aporta el alcance de la rehabilitación y no necesariamente el enfoque restaurativo. Creo que eso hay mucho déficit de comprensión en ese sentido y uno ve que pacientes que no tienen ninguna sugerencia, ¿sí? Desde el punto de vista rehabilitador, porque a nadie se le ocurre, digamos, y pasó por muchos médicos y pasó por muchos lugares. Creo que ahí los médicos rehabilitadores tenemos que estar nosotros, generar, digamos, esa necesidad y esa conciencia de que la rehabilitación va más allá de recuperar un estatus funcional previo. Muchas veces es mantenerlo, como decíamos recién, estos pacientes son clínicamente complejos, entonces ya la prevención de intercurrencias, o como decía Carlos, de que el paciente vuelva al agudo desde el centro de rehabilitación, eso ya es un montón, porque está demostrado que el impacto en la familia y en la recuperación del paciente, esas reinternaciones en agudo, son muy difíciles de recuperar, no solamente por la secuela física, cognitiva, etcétera, sino por el impacto emocional que genera tanto en el paciente como en la familia. Así que creo que la mirada integral, holística, basada en el modelo de la CIF, es muy importante que nosotros empecemos a charlarlo y hacerlo evidente de que es un enfoque terapéutico más, de que es lo mismo que medir la presión intracraneana. Así que creo que en ese sentido es muy importante. Bueno, no quiero hablar más. No, está bueno. Igual, bueno, vamos a seguir. Esta es la primera charla de un ciclo de 4. Las próximas, como les decía, son los últimos miércoles de cada mes. La que sigue va a ser a cargo del licenciado Darío Villalba, que es kinesiólogo respiratorio, que justamente va a hablar de herramientas para optimizar la recuperación en los pacientes críticos crónicos. Y después tenemos el enfoque desde kinesiología motora, desde terapia ocupacional y desde neuropsicología. Yo en virtud de la hora y de todo lo que hablamos también, creo que igual seguimos abiertos, saben cómo contactarnos a todos. Les agradezco haber participado, les agradezco la charla, Carlos especialmente, muy bueno, y por suerte quedó grabada y registrada, así que será difundida. Va a estar en la página de YouTube de Santa Catarina en breve, y los invito para la próxima vez, ¿sí? Que será el 28 de agosto.